¿Eso se va a resolver en la convención del radicalismo? ¿Se va a hacer convención? Yo creo que sí, y se está hablando de del último fin de semana de mayo. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es, en primer lugar, ¿qué le está pasando hoy a Cambiemos y en parte al país? Yo veo que Cambiemos en muchos lugares del país ha perdido sustentabilidad política, o sea, sustento político, no económico, ¿no? Porque yo digo, uno desde acá de Salta, yo no puedo manejar las variables económicas, ¿no? Yo no soy ni el presidente ni el ministro de Economía. Lo que sí digo es que Cambiemos tiene que parecer Cambiemos, ¿no? Entonces, digo, si a la gente vos le pedís un sacrificio económico, un ajuste económico, nosotros de hecho los radicales le hemos pedido al presidente que termine con esa agenda de ajuste. Por otro lado, también tenemos que dar muestra de que Cambiemos va a ser Cambiemos y descartar a la política o a los políticos que hace 30 años vienen viviendo de la teta del Estado, ¿no? Por lo menos a mí, en el 2015, cuando yo entré de lleno en la política, a mí me seducía esta idea, ¿no? De decir, tiene que haber un cambio generacional que yo creo que se está dificultando ese cambio, ¿no? Particularmente, ¿cómo se siente tratado el radicalismo dentro de Cambiemos? Porque ha tenido algunos funcionarios, Lombardi, el Aguad, el ministro ahora de ministro de Defensa, Defensa. Ahora ministro de Defensa, antes titular de Comunicaciones. ¿Quién me queda? De Tucumán. Cano, José sí. Cano. Pero Martínez en Defensa Martínez, antes, sí. Que ahora es senador por La Rioja. En líneas generales no se ha visto participación en la toma de decisiones. Es más, me parece que muchas veces se enteraron también por los diarios. ¿Cuál es la evaluación? No solo personal tuya, me parece que hablas con muchos radicales. Yo te doy plenamente la razón. O sea, yo creo que desperdiciaron nuestra amistad, nuestra sociedad, desperdiciaron nuestros consejos. ¿Y por qué digo desperdiciaron? En primer lugar, porque cuando digo Cambiemos tiene que parecer Cambiemos, yo creo que Cambiemos tiene que cambiar. Y además de eso, yo creo que, y para eso, trabalengua, creo que Cambiemos, ¿cómo llegó? En una coalición, en una alianza, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO. Ganamos así las elecciones y terminó gobernando un solo partido político que es el PRO. Eso tiene que cambiar. Y después de eso, lo que vos decías, la toma de decisiones. ¿Y por qué digo desperdiciaron nuestro consejo? Porque el gobierno cometió errores que nosotros se los marcábamos, íbamos con propuestas hacia el gobierno. Yo te marco 3 puntos cruciales que, gracias a Dios, el gobierno cometió esos errores, pero nosotros no dejemos que avance en eso. Yo como legisladora hice valer mi pertenencia primero salteña, más allá de un partido político. Me acuerdo cuando se sacó un decreto que disminuía o quitaba las pensiones por discapacidad. Bueno, fue el radicalismo, muy pocos legisladores, entre ellos me tengo que contar, que le pedimos al presidente y a través de un proyecto de ley que termine con eso. Después, no sé si se acuerdan, el año pasado, con 2 medidas, la verdad que muy desacertadas. Una era, por ejemplo, la de disminuir las asignaciones familiares por zonas desfavorables. Eran para el norte y para el sur. Yo fui uno de los 5 legisladores que le pidió al presidente que frene con eso, frenamos con eso. Después, aquella medida que nació muerta, ¿se acuerdan? De cobrar una suba retroactiva del gas. Bueno, lo mismo. Entonces, esas idas y vueltas no hubiesen sido necesarias si se abrían las puertas, ¿no? Entonces, yo creo que acá ha habido una coalición parlamentaria simplemente, ¿no? Pero no ha habido un gobierno compartido. Y creo que el gobierno hoy está echando mano al diálogo. Yo festejo que sea así, en donde, tenemos que ponernos de acuerdo en determinados puntos todas las fuerzas políticas, ¿no? ¿Tenés una evaluación del diálogo? Porque a mí me da la sensación de que es un decálogo para seguir con las cosas que ha hecho el gobierno. No sé si vos tenés una evaluación. Es más, el punto 10 es el compromiso a pagarle al Fondo Monetario prácticamente, ¿no? Pero yo creo que sí. Y hoy Labaña, por ejemplo, dijo algo que me pareció interesante, ya que el gobierno tiene tan buena relación,
que reprograme los vencimientos del Fondo Monetario y le da seguridad jurídica a los mercados. A mí me parece que es muy bueno que se dialogue. No hay puntos objetables, creo yo, y eso creo que no tan solo le va a hacer bien a la política, a la economía, sino a la gente que nos está mirando del otro lado, ¿no? que es lo que es el actor más importante de todo esto. Pero la realidad es que a mí también es importante saber cuándo se dialoga, ¿no? Y yo creo que si había un momento exquisito, primordial para dialogar era en el 2017, cuando el gobierno Cambiemos estaba en la cresta de la ola. Una observación perfecta. Es decir, después de la elección del claro. 2017. ¿Por qué? Porque las urnas o los votos o te dan gobernabilidad, sabés decodificar el mensaje, más en aquel momento que nunca un gobierno no justicialista había ganado una elección intermedia. Y además está en condiciones de imponer condiciones. Y en ese momento, hace 2 años, cuando estaba Macri en su cresta de la ola, lo principal era dar un enorme gesto de humildad, sobre todas las cosas, un enorme gesto de humildad. Yo creo que lamentablemente, no digo que fue soberbio el gobierno, pero creo que se confió demasiado, pecó de optimista. Y bueno, hoy está llamando al diálogo, es muy bueno que lo llame. Es también, por otro lado, muy ingenuo, digo, la expresidenta Cristina Kirchner no le quiso entregar la banda presidencial al nuevo presidente, menos va a querer sentarse a dialogar, ¿no?